No sé si vieron alguna vez esta frase que Ezequiel me va a poner. El otro día la vi en un bolso en el subte, en un bolso que decía, no me sigas, yo también estoy perdido. Me encantó. Después la busqué por internet y vi que hay muchos remeras, muchas cosas que usan esa frase. No me sigas porque también estoy perdido. Me acuerdo hace un par de años, los que conocen Zona Sur saben que el puente de la Noria estuvo mucho tiempo en obra y había que ir por las callecitas de abajo. Y me acuerdo una noche volviendo para Capital, había un famoso piquete, de los que estamos acostumbrados. De noche, llovizna, puente de la Noria, piquete. No se lo recomiendo a nadie. Entonces todos los autos perdidos tratando de cruzar el riachuelo por callecitas chiquitas de barrios desconocidos. Y en una de esas vi un auto con confianza, de esos que maneja con confianza. Yo dije, ese sabe. Entonces lo seguí. Y se ve que otro me vio a mí con confianza y me siguió. Así que éramos 3, 4 autos yendo por unas callecitas raras por el Puente de la Noria. Y yo dije, está bien, me parece que está yendo para el otro puente. Así que lo seguí con confianza. Y después de dar varias vueltas, entra en su casa. No hay nada peor que seguir a alguien que va a otro lado. No es donde vos querés ir. Hay un par de cosas. No hay nada peor que el que está perdido y no sabe que está perdido, en realidad. Que está perdido, pero piensa que va por el buen camino. Pero peor que eso es seguir a alguien que vos pensás que sabe a dónde va y él no sabe. Así que en realidad es sincero el que escribió esto. Si no estás seguro a dónde vas, no me sigas. No busques seguidores si no sabes a dónde vas. Yo creo, una opinión, que muchos cristianos no se dejan seguir porque no están tan seguros a dónde van. O porque no les gusta el camino por el que van. Entonces, por las dudas, mejor que no me sigan. Eso es parte del pensamiento de si sos cristiano o vivís como si fueras cristiano. Hoy tenemos el pasaje central que vamos a charlar hoy, está en Lucas capítulo 10. Si lo quieren buscar, voy a revisar bastante el contexto, así que sirve si lo quieren mirar. Está al final del capítulo 10, versículos 38 al 42, que es cuando María y Marta reciben a Jesús, su amigo, en su casa. Tal vez se acuerdan el pasaje. Está María sentada, escuchando las palabras de Jesús, y Marta trabajando, esforzándose para atender a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver con no me sigas porque yo también estoy perdido? Marta y María son dos paradigmas de seguimiento cristiano. Son dos paradigmas del camino de la vida del cristiano. Ahora, me parece interesante, para entender mejor el pasaje de Marta y María, ver bien cómo llega, en este caso Lucas, que escribe el Evangelio, cómo llega a contar esta historia de María y Marta. Por eso me interesó ver un poco el contexto. Todo este pasaje, desde Lucas capítulo 9 hasta el final del 10, se puede ver como diferentes alusiones a el camino. Este mensaje va a tener 4 partes. El camino del cristiano, el precipicio del ateo, algo del religioso, el atajo del religioso. Me estoy quedando sin luz, pero algo veo. El atajo del religioso, y después volvemos al pasaje de María y Marta sobre el camino del cristiano. Pero vamos a ver, si me acompañan, Lucas capítulo 9, primero, el camino del cristiano. ¿Por qué es interesante para llegar a María y Marta ver lo que pasa en el 9? Porque en el capítulo 9 es interesantísimo ver cómo hay gente que se acerca a Jesús. Pero se acercan a Jesús y están, a mi modo de entender, aburridos. Entonces, por ejemplo, versículos 46 al 48, tenemos discípulos que empiezan a pelearse para ver quién era el más importante. Eso era parte del camino cristiano, eran cristianos, seguían a Jesús, pero en vez de estar haciendo lo que Jesús les mandaba hacer, se estaban peleando para ver quién era el más importante. Los celos como una distracción del camino cristiano.
Después, más adelante, dice, che, hay otros allá que expulsan demonios. ¿Quién se creen que son? Y Jesús dice, no, está bien. Versículo 50, no se lo prohíban, porque el que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Estos eran personas que seguían a Jesús, pero estaban celosos de lo que hacían otros. Estaban compitiendo con otros que quizás parecían otra forma de cristiano y llamaban la atención más que nosotros. Una distracción dentro del camino cristiano, una distracción, la competencia con otras iglesias puede ser, la competencia con otros cristianos, la competencia con otros predicadores. En vez de estar siguiendo a Jesús, estamos con Jesús, pero compitiendo con otros. Después, versículos 51 al 56, lo mismo. Son los cristianos que están en el camino de Cristo, pero están más preocupados por reprender a los que no están con Cristo que en vivir el camino cristiano. Entonces dice, Jesús, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Estos son cristianos distraídos, pensando en la destrucción, en vez de caminar con el Espíritu de Cristo. Y al final del versículo 9, estoy tratando de evaluar el contexto, para llegar después a nuestro pasaje de hoy. Hay varios que quieren seguir a Jesús, pero con excusas. Uno dice, bueno, yo quiero seguirte, pero primero déjame enterrar a mis padres. Otro dice, no, yo quiero seguirte, pero espera que primero me despido de los que están en mi casa. Todas estas personas eran personas que se consideraban seguidoras de Cristo, que estaban en el camino de Cristo. Y sin embargo, al final del capítulo 9 y el principio del capítulo 10 hay como un rebote. Porque si se fijan que empieza el 10, todas estas personas se acercaban a Jesús. Pero en el capítulo 10, Jesús dice, no, si ustedes quieren venir a mí, vayan. Y empieza la misión de los 72. Ahora, fíjense estas flechas. O díganme ustedes qué ven ahí. ¿Qué ven ahí? ¿Alguien ve algo? ¿Se ve? Sí, se ve bastante bien. ¿Qué ven ahí? Nadie ve nada. Hay varias flechas. 8 flechas. Bien. ¿Quién vio unas primero? ¿Cuáles vieron primero? Ahora, hay otra cosa. Hay flechas, es verdad. Y yo veo algo más, además de la flecha. Estas flechas a mí me hicieron pensar que hay diferentes movimientos en el camino cristiano. Hay un movimiento hacia Jesús como centro. Hay quienes entienden la vida cristiana como yendo hacia Jesús. Y eso es parte del caminar cristiano, ir hacia Jesús. Hay otras flechas que son saliendo del centro, yendo desde Jesús, podríamos decir, como centro, hacia la periferia. Y creo que esto refleja bastante bien el movimiento del camino del cristiano. Voy a Jesús, pero Jesús me manda para afuera. Ahora, ¿cuál es el tercer aspecto que yo creo que es fundamental para entender dónde estamos? El centro. Hay un redondelito blanco ahí en el medio que no tiene ninguna flecha. Y todos decimos, bueno, está Jesús en el centro. A mí me parece que ese redondelito, en las sociedades en Occidente sobre todo, donde el cristianismo se ha establecido y está tranquilo, ese circulito es más grande, porque incluye mucha gente que vino a Jesús y se quedó ahí tranquila en el medio. Y Jesús está achicando ese centro. Dice, no, si vinieron a mí, ahora vayan. La vida del cristiano no es solo venir a Jesús y sentarme para que Jesús me atienda, para tener una linda vida, para qué bueno que Jesús me dio la alegría de vivir. No, venimos a Jesús, pero enseguida, capítulo 10, ¿ustedes quieren venir? No, entonces vayan. Dice versículo 1, después de esto el Señor eligió a otros 72 y de 2 en 2 los envió delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él tenía que ir. Y el versículo 2 dice, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. No sé si se acuerdan, hay algunos pasajes del Evangelio donde mucha gente sigue a Jesús. Jesús ya se estaba volviendo un personaje famoso, un predicador que había mucha gente que le gustaba ir a escuchar a Jesús.
¿cómo puede ser que Jesús diga que son pocos los obreros, que son pocos los segadores? Porque evidentemente había mucha gente que iba a escuchar, pero poca gente que iba a servir, que iba a ser enviado, aceptaba ser enviados por Jesús. Creo que en Occidente el cristianismo se ha vuelto más ir a Jesús que ser enviado por Jesús. De hecho, parte del vocabulario que usamos, ¿qué es lo esencial de un cristiano? Ir a la iglesia, ¿o no? Pareciera que lo más importante del cristiano es ir, es un movimiento que hay que hacer. Vamos a la iglesia, como si la iglesia fuera el centro. Yo creo que el movimiento más importante del verdadero cristiano no es ir a la iglesia, es ir de la iglesia a la sociedad. Ese es el movimiento. Si uno va, solamente va, pero no va, no es enviado, se pierde una parte fundamental del ser cristiano. Estamos yendo, pero no siendo enviados. Ahora, parte del camino, cuando los manda a estos 72 de casa en casa, ustedes lo pueden leer el pasaje entero si quieren. Hoy quiero avanzar para llegar al final de Mateo, pero de Lucas capítulo 10. En versículos 5 y 6, cuando los manda, dice: en cualquier casa donde entren, antes que nada digan paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Este es el mandato concreto que Jesús le da a los 72. Dice, vayan a las casas. No dice vayan a la iglesia o que la gente venga a la iglesia. Dice, ustedes vayan a las casas y lleven la paz. Algunos van a recibir la paz, otros no. Pero Jesús dice, no importa, no se preocupen por eso. Los que no quieran recibir la paz, no reciben la paz. Pero los que sí, ustedes vayan con la paz. No hay excusa. No es que ellos podían decir, no, en esa casa no van a recibir la paz. No, vos andá y da la paz. Si no la reciben, es tema de ellos. Volvamos un segundito a la cruz, Ezequiel, que me olvidé algo importante. Porque en esta cruz también estamos incluidos todos nosotros. Es más, si dibujamos alrededor una circunferencia, podríamos agregar un poquito mejor todavía. Acá, cada uno de nosotros puede identificarse de alguna manera con este pasaje, con este mensaje. Hay algunos que están en la periferia, no están seguros si están yendo o no hacia Jesús. Pero el Evangelio los invita, los incluye y le dice, mira, el centro de la vida es Jesucristo. Te atrae, te invita. Hay algunos que están subidos en esa flecha de ir hacia Jesús, que están buscando, están explorando, están evaluando qué es esto del cristianismo, qué es la vida de Cristo. Tal vez haya otros que están ya en el centro, que ya saben quién es Jesús, que saben qué es lo que Cristo significa para sus vidas, y hay otros que ya están siendo enviados, que entendieron que tienen una misión, una obra que hacer en el mundo. Así que todos estamos incluidos acá. Lo importante es que cada uno sepa dónde está, en definitiva. Porque en todos estos pasajes que vamos a ir viendo brevemente hasta llegar a Marta y a María, podemos ver que la Biblia, el Evangelio, nos habla a cada uno en estas etapas en las que estamos. En este momento, en el envío de los 72, al principio de Lucas 10, obviamente Jesús le habla a los que están dispuestos a ir, que están dispuestos a ser agentes de paz, agentes de ir a comunicar el mensaje del Evangelio. Así que si alguno está en esa parte, este mensaje de esta partecita del envío de los 72 es para ellos. Todos decimos, y es fácil decir, que el cristiano tiene que compartir su fe. Hay varias razones por las cuales no lo hacemos. Tal vez no lo hacemos porque no estamos tan seguros que la salvación de Cristo sea tan importante. Tal vez no estamos tan seguros que Dios es suficientemente poderoso en serio para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿para qué vamos a estar llamando a otros? Pero yo creo que hay otra razón, y es que a veces no creemos lo que dice la Biblia, que la condición del que no está con Cristo es terrible.
Como que caminamos distintos caminos y cada uno va por el camino que quiere y está bien y nos respetamos mutuamente y todos acá saben que respetamos a los que piensan distinto y a los que creen distinto. Pero una cosa es respetar y otra cosa es hacerse el tonto. Es como el médico que viene alguien real con una enfermedad terminal y le dice, no te preocupes, una vallaspirina vas a estar bien. Irresponsable. No es ético enviar a alguien que vos sabés que está en un problema y que siga nomás con su vida. Entonces, como cristianos tenemos una responsabilidad real si es que realmente creemos en lo que dice la Biblia, porque si no lo creemos está todo bien. Pero si creemos lo que dice la Biblia, tenemos una responsabilidad de compartir la fe con todas las personas. Y esto es muy fácil. Si alguno me dice, sí, yo soy cristiano, yo siempre evangelizo. Yo comparto la fe porque todos los cristianos tenemos que compartir la fe a todos los que nos cruzamos en la calle. Decime un nombre. ¿A quién le estás compartiendo la fe? Porque si vos le compartís la fe a todos, pero no me podés nombrar uno, no le estás compartiendo a nadie. El que tenga oídos para oír, que escuche. Creo que es importante en este envío de los 72 que Jesús le dice, bueno, andá, pero no a todo el mundo, andá a esta casa, andá a la otra casa, a ver a quién le estás compartiendo el mensaje del Evangelio. Pero no nos vamos a frenar ahí, vamos un poquito más. Porque en este mismo capítulo Jesús dedica un tiempo a los que rechazan el mensaje del Evangelio. Y en esta ilustración de los caminos, Jesús dice claramente que el camino del que está lejos de Dios es el precipicio. Eso es lo que nos preocupa. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ya hace tiempo que sentadas en cilicio y cubiertas de ceniza habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto, en el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, que te elevas hasta los cielos, hasta el Hades caerás abatida. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Somos inmorales si como cristianos saltamos este pasaje y evitamos hablar de las consecuencias terribles que la Biblia habla para los que no están con Cristo. A ver, pónganse en mi lugar. Sería más fácil saltear esta partecita y listo. No, en realidad la Biblia no habla tanto de esto. En realidad somos nosotros los que... No, yo no puedo pasarlo por alto. Sería inmoral no avisar que el que no está con Cristo está destinado a la perdición eterna. Lo dice acá y eso no es para condenar, al contrario, es para motivarnos y despertar. Que el llamado que Jesús nos hace es para rescatar vidas, no es para condenarlas. Jesús mismo dice, yo no he venido para condenar, al contrario, cuando nosotros leemos el mensaje del Evangelio, que es terrible para los que están sin Cristo, no lo leemos para condenar, todo lo contrario, lo leemos para despertar y para reconocer que si realmente creemos lo que dice la Biblia, tenemos una tarea muy importante que hacer. Si nosotros no compartimos la fe, en realidad no estamos creyendo lo que dice el mensaje del Evangelio. Estamos siendo superiores al mensaje del Evangelio. Estamos diciendo, mira, la verdad la Biblia dice que es terrible, pero en realidad no es tan así. Entonces el centro de nuestro cristianismo no es Cristo. El centro de nuestro cristianismo es lo que nosotros pensamos acerca del mensaje de Cristo. Así que si hoy hay alguien que se siente mal porque la Biblia habla de los que están sin Cristo, yo les animo a que no lo tomen como una condena, sino al contrario, como un llamado y como una ayuda para que podamos despertar y estar abiertos a entender el mensaje de la fe, que no es un cuco, que es al contrario, es una mano extendida para rescatarnos y darnos una vida nueva. Ahora, en realidad Jesús dedica este tiempo al precipicio del ateo, pero después dedica también un momento largo al atajo de los religiosos. Y en nuestras culturas es hermoso. ¿Se acuerdan? Hace un par de domingos también hablamos de lo duro que Jesús fue, no con los ateos, con los que no querían seguirlo, con los religiosos.
fariseos, maestros de la ley, hipócritas, les decía. Y de vuelta, ¿se acuerdan que habíamos dicho, o quizás fue en otro lado, que a nadie le gustaría que desde el púlpito venga Jesús y les diga, ustedes son unos hipócritas? Y Jesús lo hacía. No se lo estoy diciendo yo a ustedes, estoy diciendo Jesús se lo decía. Maestros de la ley, fariseos, son unos hipócritas. Jesús le dedicó mucho tiempo a confrontar a los religiosos. Y acá en Lucas capítulo 10, versículo 25, es la introducción a la parábola del buen samaritano que muchos conocen. Pero la introducción es fundamental para entender después bien la parábola. Porque en la introducción dice ese versículo 25, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fíjense que el verbo fundamental de esta oración es hacer. Lo más importante para el religioso es lo que hace. Ahora vamos a ver cómo se conecta esto con María y Marta, pero ya se pueden dar una idea. El religioso está pensando, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para lograr la salvación de Dios? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Está basado, por supuesto, en el antiguo pacto, en la ley del Antiguo Testamento. Pero acá lo interesante es Jesús va y le dice, bueno, ya sabés cuáles son los mandamientos más importantes, haz esto y vivirás. Entonces, espera, Jesús se equivocó, cambió el discurso, ¿qué está haciendo? Entonces, si yo cumplo con toda la ley, con los mandamientos, ¿voy a tener la vida eterna? ¿Será que el maestro de la ley estaba pensando esto? Claramente, el maestro de la ley se dio cuenta enseguida que sí, es verdad, que si cumplía todo eso, heredaba la vida eterna, pero también se dio cuenta enseguida que no lo iba a poder cumplir. Cualquiera de nosotros, con una conciencia sincera, sabe que nosotros, por la obediencia, no llegamos a ningún lado. Si somos sinceros, si nos miramos adentro del corazón. ¿Y saben qué? Jesús también lo sabe. Entonces ahí es donde entra la mirada del religioso que pregunta, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para conseguir el beneficio de Jesús? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer para aprobar? Cuando estás estudiando, ¿con qué me puedo sacar un 4? ¿Cómo zafo de mi destrucción eterna? Imagínense a Jesús desde la cruz, pensando en toda la gente que lo único que quería saber era cómo zafar de la muerte eterna. Este hombre sabía bien la teoría. Lo que le faltaba era vivir a Jesús en su corazón. Ahora tenemos un cuadro llegando, ahora sí, esa fue la introducción, pero el resto del mensaje es conclusión, no se preocupen. Llegamos al pasaje de Marta y María con Jesús. Sí, ya sé, no se ve del todo, pero bastante bien. Se los voy a leer. Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Este es un cuadro que refleja esta historia. No sé si llegamos a interpretar un poquito la figura de Marta, que es tal vez la central de la enseñanza de Jesús, viniendo después del contexto de pensar en los religiosos, justamente. Fíjense la actitud de Marta. ¿Qué habrá sentido Marta? Pongámonos un poco en la piel de Marta, ¿sí? Tratemos de imaginarnos nosotros mismos que estamos ahí. ¿Qué habrá sentido Marta, más allá de lo que dijo? ¿Qué sentía dentro de su corazón? Injusticia. Sentía que era injusto. ¿Qué más? Celos, tal cual. Yo estoy acá laburando y vos te sentás a escuchar. Celos. Sí. ¿Qué más? Tristeza, tal vez.
cansancio. Bien. ¿Qué esperaba Marta de Jesús? Porque acá también es un tema importante. Cuando Marta va, no le dice a María, che, María, vení a ayudarme. Marta le habla a Jesús y le dice, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? ¿Qué respuesta esperaba Marta? A ver. Claro, Marta, tenés razón. Acá nosotros estamos de gran charla y vos trabajando sola. Marta quería que Jesús reprenda a María, la levante y te vas a laburar. Marta quería justicia. Marta no necesariamente quería dejar de trabajar, porque no dice acá, yo también me quiero sentar. Marta quería seguir trabajando, pero le molestaba que la otra no ayudara. El ideal perfecto religioso de Marta era, todos tenemos que estar trabajando. Ahora, si miramos esta imagen y están todos trabajando en la cocina, ¿qué hacía Jesús? Nadie estaba escuchando a Jesús. En el ideal religioso de Marta, estaban todos trabajando tanto que nadie tenía tiempo para escuchar a Jesús. Ese es el ideal de la religión que se olvida de Cristo. Hay un libro que se pregunta, ¿es posible un cristianismo sin Cristo? Absolutamente. Por supuesto que es posible. Porque el cristianismo, uno se puede acostumbrar a la práctica religiosa cristiana y olvidarse de Cristo. Puede seguir existiendo la iglesia, los ministerios, los trabajos, las tareas, y después de tanto caminar y tanto cansancio frenamos. ¿Y Cristo dónde está? Ah, no, Cristo está por otro lado, qué sé yo. Ese es el peligro grande del enfoque religioso, que se preocupa más en trabajar por la institución de la iglesia que en escuchar a Jesucristo. Y ahí es donde surgen las caras de Marta, el sentimiento de Marta. Ahí es donde surgen los problemas que, por eso este bosquejo me ayudó a mí a conectar las ideas, que nos vuelven al capítulo 9. ¿Se acuerdan de las distracciones que hablamos del capítulo 9 de los que querían seguir a Jesús? Es lo mismo, son las mismas actitudes de los que se peleaban para ver quién era más importante, de los que estaban celosos porque otros hacían cosas distintas en su iglesia, de los que querían seguir a Jesús, pero espera que todavía tengo que hacer otras cosas. Estas son Marta. Todo el contexto apunta a Marta, que quiere hacer cosas para Jesús, pero no tiene tiempo para sentarse a estar con Jesús. Así que este es el camino del cristiano, segunda parte, la respuesta frente a los religiosos. Y si volvemos un poquito más, cuando los 72 vuelven de su misión, de visitar todas las casas, vuelven felices, vuelven chochos, alegres por todo lo que habían hecho y le dicen, Jesús, no sabés, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús, que también estaba contento, le dice, pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Jesús los vuelve a dar vuelta y dice, sí, está bien, todo lo que hiciste está bien, qué bueno que obedeciste, pero espera, la alegría no es solamente que hiciste tu trabajo, la alegría es que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. De alguna manera, volviendo a Marta y a María, no es que Jesús la reprende a María por trabajar mucho, pero de alguna forma la reprende porque no se sentó a escuchar. Ponete contenta de todo lo que trabajaste, pero más ponete contenta porque puedes sentarte a escuchar que Jesús te habla. Ese es el llamado de Cristo. En Juan 12:26 también dice, quien quiera servirme, debe seguirme. El que quiera realmente ser útil para Dios, el ser humano no es una máquina que expende bendiciones. ¿Vos querés ser útil? Sí, pero primero seguime. Volvemos a las flechas. Primero vení a Jesús para que Jesús te envíe. Si no venís a Jesús, no hay nada que puedas darle a tus vecinos. Pero si venís a Jesús y te quedás cómodo en el sillón de Jesús, tampoco podés darle nada.
Vení a Jesús para que Jesús te invite. Hudson Taylor es un misionero que hizo una gran obra en India, que fue cuando no había nada, cuando no había WhatsApp, no había aviones, no había nada, fue a llevar el Evangelio a India, y no a las grandes ciudades tal vez como las conocemos ahora, con algunos privilegios, sino bien donde no había nada. Y ya desde esa época, una de las cosas que él decía de tanto trabajar para Dios, él, podríamos decir tranquilamente, Hudson Taylor era un Marta, era una persona que trabajaba mucho para Dios, pero lo que él reconoció es que la gran necesidad de todo obrero cristiano es conocer a Dios. ¿Se puede ser un obrero cristiano sin conocer a Dios? Absolutamente. Se puede hacer todo lo que hace un cristiano sin ser, sin conocer, sin acercarnos a Cristo. Entonces, las preguntas de aplicación de hoy serían las siguientes. ¿Qué rol ocupa Cristo en mi cristianismo? Es decir, ¿en qué lugar de las flechas estoy? ¿Estoy en la periferia? ¿Estoy yendo hacia Cristo? ¿Estoy sentado cómodo con Cristo? ¿O Cristo me está enviando a ser útil en la sociedad? ¿En qué lugar está Cristo de mi fe cristiana? ¿De qué maneras estuve intentando ganar mi salvación? ¿Quiénes son los que ganan su salvación o los que intentan ganarla? Los religiosos. Los que piensan que haciendo mucho van a conseguir el perdón de Dios. Y uno puede decir, eso es teología re antigua. No, porque actualmente seguimos haciendo lo mismo. De diferentes medios, de diferentes formas. Pensamos que lo que hacemos va a convencer a Dios de que somos buenas personas. Cuando el mensaje del cristianismo es exactamente al revés. Es que Cristo nos recibe así como estamos. Un desastre, hechos pomada, sucios, harapientos. Pero nos reviste y nos manda de vuelta, como nuevitos, limpitos. Ahora vayan. ¿De qué maneras puedo regresar a Cristo como centro de mi fe? Si estuve siendo una Marta, si estuve trabajando mucho, pero también medio embroncado, porque otros se sentaban a escuchar a Jesús, ¿cómo puedo volver a ese Cristo? Bueno, lo primero es volver y sentarte con Cristo. Es sentarte para ver qué es lo que Cristo me habla a mí en mi corazón. Por eso lo central de la iglesia cristiana en el mundo no es tanto que las iglesias se llenen de gente. La fuerza del cristianismo en todo el mundo es que los cristianos vivan su fe durante toda su vida, durante toda la semana. Lo grandioso del cristianismo no es que la iglesia se llene. Y hoy somos muchos acá. Y me alegro que somos muchos, pero la reunión dominical, el culto de adoración a Dios, debe ser una consecuencia de mi búsqueda diaria de Cristo y no al revés. Generalmente en la cultura occidental, pseudo-cristianizada, pensamos que el culto es lo que me llena de energía para vivir mi fe durante la semana. Y por eso a veces llegamos a fin de semana medio sin fuerza y hoy culto otra vez, tengo que levantarme temprano para ir el domingo a la iglesia. Porque llego sin fuerzas. ¿Por qué? Porque la inyección de la semana pasada no me alcanzó. Porque la predicación del pastor no estuvo tan buena, entonces me costó arrancar esta semana. La forma en que Jesús lo entiende es al revés. Que nos alimentamos tanto durante la semana que cuando llega el domingo no podemos ver la hora de levantarnos temprano para ir con mis hermanos a cantar juntos al Señor. Porque toda la semana estuve con Cristo. Porque toda la semana me estuvo llenando el corazón. Porque me estuvo infundiendo ánimo. Me levantó y entonces el domingo me sale, quiero ir. Y aquí es donde cierra el círculo de los religiosos que hacen mucho pero se cansan. O de los cristianos que se sientan con Cristo y después tienen fuerzas para ser útiles en la sociedad. Si pretendemos servir a Cristo sin Cristo, nos vamos a cansar. Vamos a terminar molidos. Vamos a terminar agotados. No queremos saber más nada de la iglesia. Que no me pida nada. Que ni me mire el pastor. Que mire para otro lado. ¿Viste cuando estás en un examen y está a ver quién es el próximo que va a responder y pasa caminando el profesor? Y todos miramos para otro lado. Así. Que no me mire.
Pero Cristo está mirándonos a los ojos, pero no para decirnos, a ver qué hiciste por mí, para decirnos lo que Él hizo por nosotros. Y que eso nos llene de ganas de salir y ser útiles para Él también. Termino con el desafío final. El camino cristiano no es el de la obediencia religiosa, sino el de la contemplación de Cristo que nos lleva a la obediencia. Porque lo que estamos hablando acá y lo que habla el Evangelio no es una fe con obediencia o una fe sin obediencia. Al contrario, es de dónde sale la obediencia. De tus propias fuerzas, de tu sentimiento de vergüenza porque los otros me miran y están trabajando y está María atendiendo a Jesús, pero sabe que Marta está trabajando y no me concentro en lo que me dice Jesús porque Marta está trabajando y yo tendría que estar allá trabajando. ¿De dónde sale tu energía para obedecer? Si sale de tu esfuerzo se va a agotar. Pero si vamos primero a contemplar a Cristo, va a brotar para que podamos obedecer, pero con alegría y sencillez de corazón. Lo último de este contexto es brillante. Lucas termina de esto y que uno dice, me mató este pasaje de Lucas, estoy hecho pomada. Marta y María me tienen hasta acá, no puedo aguantar más este mensaje, pero el versículo 1 del siguiente capítulo, Jesús lo ve a los discípulos que escucharon todo eso y dice, enséñanos a orar. Esta es la respuesta de los discípulos. Los discípulos escucharon todo lo que Jesús dijo y se agarraron la cabeza. No entendimos nada. Entonces ahí es donde dice Jesús, enséñanos a orar. Y esta es una buena forma para regresar al Jesucristo que nos llama. Pero no solo que nos llama, sino que también nos envía. Así que los invito a que podamos hoy terminar esta reflexión pensando dónde está Cristo en mi vida. Si estoy trabajando tanto que no tengo ni una hora por semana para dedicarle al discipulado que el pastor nos está persiguiendo. Sí, porque estoy trabajando mucho, pastor. Tengo muchas cosas que hacer. Ya sé, todos. Siempre tenemos muchas cosas que hacer. Pero si no le dedicamos un tiempo a buscar sinceramente a Jesucristo, a ser discípulos de Jesús, difícilmente podamos llegar con fuerzas para hacer todas las cosas que queremos hacer, que tenemos en nuestro corazón ser. Primero nos sentamos, como María, a recibir de Jesús, a aprender a ser discípulos de Jesús. Y después nos levantamos, como Marta, para servir a Jesús. Oramos, querido Señor, enséñanos a orar. Que nuestra oración no sea solamente cumplir con la obediencia religiosa. Ayúdanos a orar de tal forma que nuestro corazón se llene de vos. Perdonanos, Señor, si estuvimos viviendo en la periferia, ignorándote. Señor, y hoy te pido por todos los que no te conocen. Señor, que podamos llegar con el mensaje de amor de la fe, no de la condenación, sino de amor, de tratar de rescatar del precipicio a aquellos que no te conocen. Pero también perdón si hemos actuado como religiosos, que se preocupan solamente por cumplir con sus deberes y no te buscamos de todo corazón. Señor, hoy te pedimos, enséñanos a orar para acercarnos a vos y que seamos transformados de tal manera que podamos volver a servirte con obediencia, pero con una alegría que nos desborda, porque vos estás con nosotros. Ayúdanos, Dios, a que el domingo, cada vez que nos juntemos, no sea esa inyección que nos da energía para el resto de la semana, sino que cada día de la semana te busquemos para que nos inyectes de tu amor, de tu fuerza, de tu energía, y cuando llegue el domingo estemos tan deseosos de venir que salgamos de la cama contentos, alegres por todo lo que vos hiciste por nosotros. Señor, te entregamos nuestra vida nuevamente. Si lo hicimos antes, hoy nos comprometemos de nuevo con vos. Reconocemos que no tenemos nada que ofrecerte, que no podemos lograr nada por nuestros propios medios. Por eso recibimos a este Jesús en nuestro corazón de nuevo. Nos comprometemos a caminar con Él. Y si alguno
nunca hizo una oración así, hoy lo invitamos. Que le diga a Jesús, hoy te entrego mi vida. Hoy es un día especial, que entiendo que necesito esa paz que solo vos podés dar. Llénanos de tu paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.